Cuando nosotros observamos la palabra de Dios, la palabra, si notan, es un libro que se lee con palabras, se ve la sintaxis, se ve la gramática, se ven todas estas ideas que nosotros tenemos en el lenguaje. Y esas ideas del lenguaje y la situación histórica sumadas nos ayudan a observar cuál es lo que Dios quiere hablar para las personas de su momento y para las personas de nuestros días, ¿sí? Y es algo increíble. Uno de los mayores descubrimientos que me ha tocado conocer es el hecho de que cuando vemos la palabra no son solamente versos, no son ideas que están desrelacionadas y que tú puedes sacar en un libro, sino que la forma en la que tú lees un libro usualmente, cualquier libro, tú vas y abres y comienzas en el principio y vas a través de los argumentos y de los pensamientos, hoja tras hoja, y continúas avanzando. No, no vas y abres solamente una parte y agarras una oración al azar, ¿sí? No abres cualquier página y agarras una oración. Y de la misma forma también así funciona la palabra. La palabra va funcionando de forma progresiva y va avanzando en estas líneas de pensamiento. Y a través de la historia, personas han ido recopilando cuáles son las grandes ideas y entonces forman libros que explican qué es lo que está hablando la palabra. Pero también es muy importante que nosotros, como estudiantes, como discípulos de Jesucristo, que estamos yendo de la mano con nuestro Maestro, seamos enseñados cómo observar esas verdades, que no dependamos solamente de las conclusiones de las personas. Y muchas veces lo que sucede, amigos, es que literal queremos solamente las realidades. ¿Cuál es la verdad? Y ya, ¿sí? Pero no vemos que esa realidad se sostiene sobre argumentos y que esos argumentos son importantes, porque tú cuando te enfrentes a una dificultad, la realidad va a valer poco si no hay un argumento en tu corazón, si no hay un argumento en tu corazón que la soporte, ¿sí? Y tú puedes saberte que dice Romanos 8, versículo 28, que todo lo que está sucediendo en tu vida obra para bien porque tú amas a Dios. Lo puedes saber y puede que ese conocimiento no tenga ningún efecto en ti porque no sabes en qué está sustentado eso. Y está sustentado en argumentos. De modo que en Romanos capítulo 8, literalmente el final del capítulo nos habla de cómo es que nada nos separará de Cristo Jesús, ¿sí? Porque nosotros andamos conforme al Espíritu. Romanos 1, que diga 8, versículo 1 al versículo 4. Porque nosotros estamos con una esperanza que es eterna, no solamente presente. Romanos 8, versículo 22 al versículo 26. Porque nosotros, si nosotros estamos aquí en Dios, Dios es quien sustenta toda nuestra vida. Y eso es con lo que termina el capítulo de Romanos 8. Es muy importante que nosotros tengamos estos argumentos, ¿sí? Ahora, el texto que vamos a ver ahorita, Romanos 2, versículo 16, que diga 11 al versículo 16, 11 al versículo 16, nos revela dos verdades. Pero para revelarnos estas dos verdades, que son muy importantes y que sustentan mucho de nuestras vidas, y ahorita van a ver por qué, lo hace a través de un argumento, ¿sí? Un argumento que tiene un paso, otro paso, otro paso, otro paso, ¿sí? Y entonces estos 6 versículos están funcionando cada uno de los versículos como un paso. Y la división que realizaron los que agregaron el número de los versículos es muy buena y muy acertada en este caso, ¿sí? Si pueden, acompáñenme y vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 11 al versículo 16. ¿Okay? Y de todos modos también voy a compartirles la pantalla para que lo observen. Estamos en la versión LBLA, o sea, la Biblia de las Américas. ¿Okay? Vamos a observar. Dice Romanos, capítulo 2, versículo 11 al versículo 16. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, y su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces, y otras veces defendiéndolos, en el día que, según mi evangelio, Dios juzgará
los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Ok? Ese es el pasaje. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una línea de pensamientos. Dios está diciendo a través de Pablo que no hace acepción de personas. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Y después de eso ve objeciones. ¿Ok? ¿Cuál es? Ahorita vamos a ver las objeciones. Pero ¿cuál es la respuesta que tiene él? Esta es una de las respuestas. Ve otra objeción. Esta es la otra de las respuestas. Ve otra. Esta es la respuesta. ¿Sí? Y luego la otra verdad nos la revela el versículo 15 al versículo 16. ¿Sí? Y vamos a observar esa línea de pensamiento para poder nosotros adquirir también esta forma de pensar. Chequen este pensamiento antes de que comencemos. Cuando tú lees a alguien o cuando tú escuchas a alguien, un miembro de tu familia, lo que sucede en muchas ocasiones es que ya sabes cómo es que va a responder cuando tú llegues con algo hacia esa persona, ¿no? Tú vas y vas a llegar y decirle algo, sabes que tu mamá, si tú le dices que sacaste malas calificaciones, ejemplo, se va a enojar rotundamente contigo. Y entonces vas y cambias la forma en la que lo dices para que lo tome de la forma más ligera posible. Cuando tú lees un libro o cuando tú escuchas a un predicador, empiezas a entender la forma en la que él piensa y la forma en la que él habla. Y entonces tú vas afuera y tienes alguna pregunta o algún pensamiento y recuperas esta voz mental de lo que ya conoces de la persona y empiezas a formular argumentos en tu mente de esa persona. Ahora, ¿qué más grande sería, amigos, si si la mente que nosotros tuviésemos aquí, porque leemos de forma constante, porque conocemos cómo es que piensa y en qué basa todos sus razonamientos? Si esa mente fuese la de Jesucristo, ¿qué tan más grandemente sería eso? ¿Sí? Y eso es lo que quiero que veamos. Por eso es que quiero que veamos la línea de pensamiento. ¿Cómo es que piensa Dios acerca de las cosas? Y en base a eso, ¿cuál es la concepción que tiene del mundo? Y que se cumpla lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos adaptemos a este mundo y a sus formas de pensar, a sus formas de hablar, sino que nos transformemos. ¿Cómo nos transformamos? Mediante la renovación de nuestra mente. Una mente renovada que ya no está aceptando las cosas del mundo, sino que, dice el versículo, que verifica cuál es la voluntad de Dios. Una mente que está acorde con la voluntad de Dios y está unida, ahora es una sola mente. Yo adquiero la mente de Dios, saco la mente del mundo y ahora sé qué es lo que es bueno, que es aceptable, que es perfecto. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, estos versículos van a temas muy específicos. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2, versículo 11. Y comenzamos. La forma en la que nos está hablando este versículo es primeramente acerca de lo que dice el versículo 11. Esta es la primera verdad que va a defender el apóstol Pablo. La primera verdad es, en Dios no hay acepción de personas. ¿Sí? En Dios no hay acepción de personas. ¿De dónde surgió eso? Nos dicen los versículos anteriores, en el versículo 1 al versículo 5, que había hombres, y hay hombres aún hoy en día, pero que había hombres que eran principalmente judíos, que ellos estaban viendo a la gente del capítulo 1, que si no estuvieron durante esos estudios, la gente del capítulo 1 son gentiles, son personas que no conocen a Dios, son personas que no recibieron las escrituras ni el Antiguo Testamento. Y son personas que en el capítulo 1 se les llama como personas que están yendo en contra de Dios, porque sí conocen a Dios, aun cuando no es a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Nos dice aquí ellos conocen acerca de Dios, ¿sí? Porque Dios les hizo evidente dentro de sus mentes y dentro del mundo que los rodea. Dios se hizo evidente a ellos y aún así ellos van en contra de Dios. Y termina el capítulo 1 en el versículo 28 hasta el versículo 32, definiendo 21 pecados que pueden surgir en el mundo, como lo es injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidias, homicidios, pleitos, engaños, etc., 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 ¿no? Y entonces la idea del capítulo 2, versículo 1 al versículo 5 es, hay judíos que van a decir, todo lo que hacen ellos, los gentiles, está mal. Y van a decirlo, pero cuando lo están diciendo ellos y están acusándolos a ellos de maldad, lo que ellos no se quieren dar cuenta es que están actuando hipócritamente.
porque mientras que ellos acusan a las personas, ellos también actúan con este tipo de males y están actuando de la misma forma que cada uno de ellos, ¿sí? Chequen, está diciendo, pues al juzgar a otro, a ti te condenas, a ti mismo te condenas tú, que eres judío y que conoces la ley, porque tú juzgas, pero practicas las mismas cosas, ¿sí? Esa es la idea aquí. Y luego del versículo 6 al versículo 10 nos dice, pero habrá un juicio en el futuro, va a haber un juicio en el cual Dios va a ser el que va a estar juzgando a las personas. Y Dios lo va a hacer en un juicio según las obras o conforme a sus obras, ¿sí? En este lado, las obras nos está haciendo referencia a personas, la forma en la que tú actúas importa, porque la forma en la que tú actúas define qué es lo que hay dentro de tu corazón, ¿sí? Y si tú tienes buenas obras, obras que están haciéndose para glorificar a Dios, esas solamente pueden surgir de un corazón que tiene fe, un corazón que ha sido transformado por Dios, ¿sí? Y es importante que todos los cristianos tengan buenas obras, que estén glorificando a Dios, porque esas buenas obras comprueban que en verdad ellos recibieron a Dios, que en verdad Dios ha actuado en sus vidas, que en verdad Dios murió en una cruz y ese sacrificio fue para esa persona también, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 11 lo que continúa, porque va a haber un juicio, nos dice el versículo 6 al versículo 10, porque en Dios no hay acepción de personas, porque Dios no hace diferencia entre las personas. A Dios no le importa si tú eres judío, no le importa si tú naciste en esta nación o si naciste en África, no importa si tú naciste de forma privilegiada, con buenos estudios o con pésimos estudios. Ninguna de esas cosas importa. Lo que le importa a Dios es que tú seas alguien que esté actuando para glorificarle a Él o que no, ¿sí? Él no hace acepción de personas. Ninguna persona va a recibir un trato especial. Es la idea aquí, ¿sí? Ninguna persona va a recibir un trato especial, sino que todo va a ser según unas obras que corroboran si tú tienes fe o si no tienes fe, ¿sí? Entonces, cualquier ventaja cultural, cualquier ventaja de que nosotros podamos pensar, yo nací en una casa cristiana, yo por eso soy mejor, estoy más arriba, eso no importa para Dios. Él va a estar definiendo y va a estar rigiendo este juicio en base a la forma en la que es Él. Ahora, esta nos revela la primera verdad. ¿Cuál es la primera verdad? Que Dios es un Dios que no es parcial. Dios es un Dios que es justo. Esa es la idea. Dios es un Dios que es justo. Esa es la idea. Sara, exactamente. De hecho, lo primero que les quería comentar es importante que veamos esta realidad porque el Nuevo Testamento se enfoca en mostrar esta realidad de que Dios no hace acepción de personas o de que Dios no es parcial y lo realiza a través de crear palabras. Estas palabras, esta palabra no hay acepción de personas, es una sola palabra dentro del griego, ¿sí? Y esta palabra es una palabra compuesta, o sea, se está formada por varias palabras, ¿sí? Y recupera una idea del Antiguo Testamento. Y no solamente se realiza aquí, en Romanos, se realiza también en Santiago, se realiza también en Hechos, en Efesios, en Colosenses, ¿sí? En estos libros. Y en todos es la primera vez que se ve esta palabra en el griego. O sea, no hay otros documentos del griego antiguo que señalen esta palabra. Esta palabra fue hecha específicamente para definir a Dios, ¿sí? Y quiero que vean eso. En el Antiguo Testamento lo que la idea que se busca recuperar es una idea de Dios no mira las apariencias, ¿sí? Entonces en el Antiguo Testamento aparece esta idea. Y si se acuerdan, por ejemplo, en segunda de Samuel, perdón, cuando están yendo a seleccionar a David, nos dice, Dios no mira la apariencia externa, eso es lo que miran los hombres, pero Dios mira el corazón, ¿sí? Ve de una forma muy distinta. Y la forma en la cual decían en el Antiguo Testamento era muy literal, Dios no recibe rostro, Dios no recibe rostro. O sea, Dios no se conmueve con apariencias externas, no se conmueve por la forma en la que luce todo, sino que Él va a lo profundo y Él observa la verdad, ¿sí?
Y entonces la palabra que ocupa para definir esto, la palabra compuesta, es la siguiente. La voy a anotar porque está medio complicada de decir. Pero bueno, la palabra es prospolenteo. Prospolenteo. Es esta palabra. ¿Sí? Prospolenteo. Esa la ocupa en Santiago, capítulo 2, versículo 9. Ahorita lo observamos. Santiago 2, versículo 9. La palabra prospolentes la ocupa en Hechos, capítulo 10, versículo 34. ¿Sí? Y la palabra que estamos viendo nosotros en Romanos es la palabra prosopolencia. ¿Ok? Romanos 2:11. ¿Ok? A poner estas y ahorita checamos los textos. ¿Qué nos dicen los textos? ¿Cuál era el primero que dije? Santiago 2, versículo 9. Dice, porque si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Creo que me confundí. Favoritismo. Esta palabra que se traduce aquí como favoritismo o que se traduce en la RBR, porque si hacéis acepción de personas, esta palabra es la primera que les dije, que literalmente significa ser un receptor de cara, o sea, recibir las caras. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Tú recibes la apariencia de las personas, cometes pecado y eres culpable por la ley como transgresor porque estás juzgando a las personas en base a cómo lucen, a cuál es la apariencia externa que ellas tienen. ¿Sí? El otro pasaje, Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto significa literalmente, Dios no es un receptor de rostro. O Romanos capítulo 2, versículo 11, que decía, en Dios no hay acepción de personas. Y esa última palabra significa literalmente receptor de rostro también, ¿sí? Y esta palabra aparece en Efesios 6, versículo 9, Efesios 6, 9, si la quieren checar, Colosenses 3, 25 y Santiago 2, versículo 1. Efesios 6, versículo 9, Colosenses 3, 25 y Santiago 2, 1. Y vamos a checar ese último, Santiago 2, 1, que lo vimos hace como tres sábados. Hermanos míos, no tengan vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. ¿Sí? No hagáis acepción de personas. ¿Sí? Esa es la idea. Siempre trae esta misma idea. Y es lo mismo, porque Dios no realiza esta acepción de personas, sino que Dios es imparcial. Ahora, delante de esta idea, amigos, lo que surge para Pablo es que hay objeciones. ¿Sí? Tú nos estás diciendo, Pablo, que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene favoritismos, que Dios es imparcial. Pero nosotros vemos en la vida real, Pablo, dicen estas personas que objetan, que las personas van a ser juzgadas por sus hechos, según la ley, ¿no? Van a ser juzgadas si actuaron bien o mal, pero no todos recibieron esta ley. Entonces, ¿cómo es que van a ser juzgados imparcialmente si unos recibieron el Antiguo Testamento y otros no recibieron el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que eso es imparcial? ¿Sí? Ellos lo recibieron, los judíos, los gentiles no lo recibieron. Entonces, ¿es en verdad Dios imparcial o no lo es? Ese es el argumento, es la objeción. La respuesta de Pablo es la siguiente, versículo 12. Entonces, pregunta 1 es, la objeción 1 es, ¿Dios es imparcial? Si recibió la ley solamente los judíos y no la recibieron los gentiles. Y la respuesta de Pablo es, sí, Dios es imparcial. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. ¿Sí? Ahora, esto vale la pena explicarlo. Lo que nos está diciendo Dios aquí es, todos, absolutamente todos, van a ser juzgados.
¿sí? Y chequen la forma en la que pone aquí. Dice, los que han pecado, perdón, los que han cometido transgresiones y lo han hecho sin la ley, chequen cómo es que lo expresa aquí. Sin la ley, también perecerán. ¿Qué asume eso? También asume que ya fueron condenados los que sí tenían la ley, ¿sí? Está diciendo entonces, los que ya tenían la ley, los que tienen la ley, los que recibieron el Antiguo Testamento, por la forma en la que han pecado ellos, van a perecer. Y también los que no tienen la ley, ¿sí? Está poniéndose un énfasis en los que tienen la ley y decir ellos van a ser los primeros que van a ser juzgados, pero también van a serlo los que no recibieron la ley, ¿sí? Perecerán también, también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿cuál es la realidad que está diciendo aquí? Está diciéndonos que no depende de si tú has recibido o no la ley. Depende de, tú vas a ser juzgado en base a lo que tú tienes ahorita, ¿sí? En base a lo que tú tienes, y si tú recibiste la ley, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tú vas a ser juzgado de acuerdo a eso. Y si tú no recibiste ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, también vas a ser juzgado de acuerdo a eso. Y ambos grupos perecerán delante de Dios. Ninguno de los dos grupos se va a escapar, ¿sí? Porque la única forma de salvación, amigos, es a través de la fe en Jesucristo, ¿sí? Ninguna de las personas va a ser justificada por sus obras, ¿sí? Nos dice Romanos 3, versículo 20. El segundo versículo dice, porque, y esto sirve para explicar lo que dice este versículo pasado, porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios. O sea, no importa que tú hayas recibido esta ley para ser justo delante de Dios. Los que recibieron que eran judíos igualmente iban a perecer, porque no son justificados por recibir la ley, sino que lo son, los que cumplen la ley, o de forma literal, los hacedores de la ley. Esos serán justificados. ¿Sí? Los que van a salir bien, los que van a salir bien delante de este juicio, van a ser los que son hacedores de la ley, no solamente los que la recibieron, ¿sí? Entonces aquí está diciendo Pablo, lo importante no es que tú la recibas o que no la recibas, lo importante es que tú actúes. Entonces, si la primera objeción era, pero Pablo, no tienen ventaja estas personas, porque ellos recibieron la ley y es la única forma en la cual podrían haberla cumplido. Y Pablo dice, no, porque no importa que la reciban, lo que importa es que la hagan, ¿sí? No importa que la reciban, lo que importa es que la hagan, ¿sí? Ahora, dentro de esta idea, vale la pena destacar, como dije ahorita, que los que son justificados son los que son hacedores de la ley, ¿sí? Aquí dice, no los oidores, no son los oidores, sino los que cumplen la ley, que es literalmente los hacedores de la ley. No está hablándonos acerca de una forma de actuar que sea perfecta. No está hablándonos acerca de una vida en la cual ellos tengan un mérito por haber cumplido la ley. No está diciendo eso, ¿sí? Les doy 3 observaciones ahí. Está diciendo que es que sea un hacedor de la ley, alguien que se define no por hacer el pecado, sino porque está yendo de forma constante en estar avanzando en ir a Dios. Y eso lo podemos ver por el contexto, porque el Romanos capítulo 2, perdón, versículo 7 decía que iban a ser juzgados los que por perseverancia en hacer el bien buscaban gloria. Perseverancia implica, ellos no actúan de forma perfecta, pero ellos buscan y anhelan estar actuando bien, anhelan estar actuando dentro de la forma en la que Dios quiere que ellos actúen. Y de la misma forma en el versículo 11, que diga 12, dice, en el versículo 13, son los que están cumpliendo la ley, son los que son hacedores de la ley, que se rigen por esto, por hacer la ley, ¿sí? Entonces, no es el hecho de que ellos cumplan la ley lo que les da mérito, es el hecho de que ellos son conocidos porque son hacedores, ¿sí? De la misma forma en que Santiago capítulo 2 nos decía. Otra cosa, segunda cosa, chequen
que está hablándonos acerca de cumplir la ley. Pero si observamos nosotros la palabra, vemos que uno de los requisitos para poder cumplir la ley, el requisito base de todo eso, es una confianza en Dios, es una fe en Dios, porque a través de la fe es que tú puedes cumplir la ley. Si tú realizas cosas y buenas acciones, pero no hay fe en tu corazón, tú no estás haciendo ninguna parte de la ley, ¿sí? Tú no estás cumpliendo ninguna cosa. Aun si tienes un matrimonio que te dura toda la vida y nunca engañas a tu esposa, aun si estás cumpliendo con todas las cosas que el gobierno nos dice, aun si tú eres alguien que cuida de enfermos y de pobres, aún así, si tú no realizas las cosas con fe, ninguna de esas cosas es buena, ¿sí? O como nos dice Romanos 14, versículo 23, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que es un incumplimiento de esta ley tiene su base en el hecho de que no se realiza con fe, ¿sí? Y confiar entonces en la gracia de Dios para poder cumplir la ley es lo que hace que se pueda cumplir la ley, ¿sí? Ok, y tercera cosa, chequen aquí que nos está hablando de un serán justificados. Serán está en futuro. Serán justificados. Los que no son oidores, sino que hacen la ley hoy en día. Estas personas serán justificadas. Y esto nos está haciendo referencia a un juicio final, ¿sí? Al juicio final de parte de Dios. ¿Por qué es grande eso? ¿Y por qué quiero que lo vean? Porque hoy en día vemos muy poco pesado el juicio de Dios. Aún las personas que son cristianas hoy no ven el peso que tiene el ser justificados. ¿Qué tan grande es esto? ¿Por qué dedica tantos pasajes Dios dentro de las Escrituras para hablar acerca de esta justificación? Y la respuesta para eso, amigos, es que eso es lo más grande que existe en nuestra vida, ¿sí? Para nosotros. Porque a través de esa justificación es que nosotros conocemos a Dios. A través de esa justificación es que podemos alabar a Dios. Lo que implica la justificación es, ahorita hay una relación entre Dios y tú que está rota, ¿sí? Y en esa relación, Dios tiene que actuar con juicio y tiene que ir en contra de ti, porque tú estás yendo en contra de él, ¿sí? Y entonces, lo que hace esta justificación hace justo a la persona para que cuando se vea justo, Dios ya no vaya en contra de él, sino que se repare la relación, ¿sí? Y reparándose esta relación, en el juicio, en el día del juicio final, Dios va a declarar vida eterna para esta persona y que esté conmigo todos los días y que disfrute de mi presencia, ¿sí? Lo contrario a eso sería, no vas a estar conmigo nunca, te odio, te voy a juzgar y vas a ser atormentado porque tú me odias a mí. Eso sería lo contrario, ¿sí? Y eso es eternamente. Y entonces nosotros tendríamos que tener este peso de, si Dios nos ha justificado y ha salvado y ha actuado a través de la obra en Jesucristo para poder rescatarnos, esa es la obra de amor más grande que podría realizar con nosotros, ¿sí? Esa es la forma en la que actúa. Ahora, ¿por qué digo que los cristianos hoy en día Pasó. no ven ese peso? Dime, ¿qué pasó? Perdón. Lo que pasa es que quería ver si puedes repetir la parte de Dios hace justa a la persona, entonces la persona deja de ir en contra de Dios. Y dijiste otra parte importante, pero se me fue. Claro que sí. Voy a intentar redecirlo. Tú vas en contra de Dios, Dios tiene que ir en contra de ti. Entonces lo que realiza la justificación es que hace justa a la persona. ¿En qué sentido? La hace que luzca justa. O sea, ahora se ve apetecible, se ve agradable delante de Dios. Y entonces Dios dice, ok, esa persona ahora es mi amigo, ahora estamos unidos, ¿sí? La otra parte de eso es, no solamente nos hace ver justos delante de Dios, sino que también cambia y transforma nuestros corazones para que nosotros anhelemos más a Dios, ¿sí? Y entonces, esta justificación lo que significa es que nos hace justos de forma externa delante del juicio de Dios y de forma interna en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a Dios, para que podamos acercarnos a Dios y podamos decir, la vida eterna vale más que cualquier otra cosa.
¿ok? Si no di con la idea, de todos modos va a estar el video y lo puedes checar, Sara, dentro del YouTube. Sí, ya. Lo que se me escapó fue la parte de restaurar esa relación. Ya, ¿Vas? gracias. Muchas gracias. Sara, cualquier duda la dices. De todos modos, siguiendo este mismo tren de pensamiento, amigos. Cuando entonces Dios restaura esta relación, nosotros somos agradables a Él y nosotros buscamos también, lo amamos, también estamos buscándolo a Él. Entonces, ¿por qué decía que los cristianos hoy en día no se dan cuenta de lo grande de esto? Porque sus corazones se empiezan a enfocar más en cosas de ahorita, en cosas que valen mucho menos y que tienen un peso real, ¿sí? Las enfermedades que están pasando, las muertes que están pasando, la relación con tu novia o con tu novio, la forma en la que está tu familia, todas esas cosas son buenas y son agradables, pero en muchas ocasiones consumen nuestra vida entera. Lo que vamos a trabajar, lo que vamos a estudiar, consumen nuestra vida entera y no nos damos cuenta que lo más grande que existe es lo eterno y no lo temporal. Y todas estas cosas, por grandes e importantes que son, solamente van a durar de aquí hasta que termine nuestra vida, ¿sí? Y después de eso la eternidad dura muchísimo más, ¿sí? Y no se puede comparar en lo absoluto. De modo que Romanos 8 dice, literalmente, estos, este, estos dolores pasajeros no se comparan en lo absoluto con la gloria eterna que en nosotros ha de revelarse, ¿sí? Y entonces aquí nos dice el versículo 13, estamos hablando acerca de la justificación. Y estamos hablando de que lo importante para esta justificación es que los corazones sean transformados a ser hacedores de la ley, no solamente que la reciban, ¿ok? La objeción número 2, entonces surge aquí. ¿Cuál es la objeción número 2? Ok, Pablo, pero aún así llegamos a lo mismo. O sea, los judíos recibieron la palabra, los, los gentiles no. Y está bien, van a ser juzgados por cómo actúan, pero aún así no tienen la palabra. ¿Cómo van a ser juzgados entonces? Ya entendí, Pablo, que van a ser juzgados también judíos y que también ellos van a perecer. Pero ¿no sigue siendo esto injusto? Y la respuesta de Pablo es, no, no es imparcial Dios, porque así como van a ser juzgados las personas en el nivel del conocimiento que ellos tienen, también, dice el versículo 14 y 15, también los gentiles tienen un conocimiento de esta ley, ¿sí? Esta ley también fue entregada a estas personas. Es la respuesta de Pablo. Y entonces checamos el versículo 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto o por naturaleza los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo entonces? Pablo está diciendo, ellos tienen una ley dentro de sí mismos. Y esta ley se ve y ustedes pueden verla. No pueden objetar delante de esto. La pueden ver porque ellos están cumpliéndola. Cuando ellos cumplen por naturaleza, que es lo que significa esta parte por instinto, los dictados de la ley, ellos muestran que tienen una ley escrita dentro de sus corazones. Versículo 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones y su conciencia que da testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. ¿Ok? Está hablándonos aquí de dos cosas. ¿Tienen ellos una ley escrita en sus corazones? ¿Saben qué cosas están bien, qué cosas están mal, de acuerdo a la ley de Dios? Y todo eso está dentro de sus corazones. Y aparte de eso, dos, tienen una conciencia. Y esa conciencia lo que realiza es que les afirma lo que tú estás haciendo cumple esta ley. O lo que tú estás haciendo no cumple esta ley. ¿Sí? Y cuando vemos entonces eso en el mundo, vemos que absolutamente ninguna de las personas que existen en este mundo se escapa de esto. Todas, absolutamente todas las personas tienen un conocimiento de la ley que se ve evidenciado en su carácter moral, en si ellos actúan bien
o no actúan bien. ¿Ok? Ahora, voy a recuperar todo este tren de pensamiento para que se haga claro, porque creo que igual y no quedó tan claro, pero a ver, vamos a ver el tren de pensamiento. Estaba afirmando algo, Pablo. Pablo está afirmando primeramente, no hay acepción de personas para Dios. Dios es íntegro en su forma de juzgar, ¿sí? Si su forma de juzgar es de acuerdo a las obras que solamente se realizarían con la fe, Dios se mantiene íntegro en esto, ¿sí? Y entonces defiende en el versículo 12, Pablo, diciendo que el juicio de Dios caerá en la medida de la información que ellos recibieron. O sea, si tú recibiste la ley, con la ley vas a ser juzgado. Si tú no recibiste la ley, sin la ley serás juzgado. Ambos son verdad, ¿sí? Pamela, ¿tienes una pregunta? Si quieres, dale, y ahorita continúo. Sí, es que la verdad no entendí por qué no hay acepción a personas. Porque Dios establece la forma en la que va a juzgar, que es una forma justa. En este caso, la forma de juzgar es, yo voy a juzgar, Dios, de acuerdo a las obras que las personas tienen. Si ellos tienen un corazón que está enfocado en mí, realizan obras que son buenas. Si ellos tienen un corazón que está enfocado en sí mismos o en otros, pero me ignora a mí, que soy Dios, y soy lo más grande que existe en todo el mundo. Esas son obras malas. Entonces, voy a juzgar las obras de ambos, ¿sí? Dios es imparcial porque no importa quién seas tú. Si tú naciste aquí en África, que diga aquí o en África, si tú naciste en una familia cristiana o en una familia no cristiana, de cualquier forma, el parámetro es el mismo. Eso es lo que implica la parte de imparcial. Y él juzga hasta el interior del corazón, ¿sí? Entonces estaba diciendo imparcial, significa de forma literal que él no ve la apariencia, sino que él ve el centro. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Sí? Por eso es que es imparcial Dios. ¿Ok? Ahora, las objeciones entonces son en el versículo 12. Lo que se responde en el versículo 12, perdón, es, él juzga sin excepción de personas porque él está consciente de que unos recibieron la ley y otros no, porque él la entregó, ¿sí? Y entonces él juzga teniendo en cuenta esto. Los que tienen la ley van a ser juzgados tomando en cuenta el hecho de que ellos tienen la ley, ¿sí? Los que no tienen la ley van a ser juzgados tomando en cuenta que no tienen la ley, ¿sí? Una persona que tiene la ley merece un juicio más severo, podríamos pensar, por ejemplo. Y tendríamos un punto. Tiene un juicio más severo porque esa persona está recibiendo toda esta información de parte de Dios para poder complacerle. Y ahora aún así está obrando mal. ¿Qué sucede ahí? ¿No? Y Dios está consciente de esto. De modo que nos dicen otros pasajes, como en Lucas, aquel a que se le entregó más, más se le pide, más se le exigirá, ¿sí? Aquel a que se le entregó menos, menos se le exige, ¿sí? Ahora voy a continuar nada más para que chequen. Versículo 13, entonces nos dice, porque lo importante no es que tú oigas la ley, lo importante no es que tú la hayas recibido o que no la hayas recibido, lo importante es que tú actúes conforme a la ley, ¿sí? Lo importante es que tú seas alguien que en verdad dentro de su corazón esté actuando, porque tú puedes recibirla y tú puedes negarla, ¿sí? Puedes decir esto no me sirve de nada, no quiero hacerlo, me es muy difícil estar yendo en contra de mí mismo, ¿sí? Y estar yendo a favor de Dios. Y entonces no quiero cumplirla en absoluto. O tú podrías no haberla recibido y aún así estar cumpliendo parte de esta ley, ¿sí? Y Dios diría, no importa si tú la recibiste, prefiero a la persona que está actuando de forma buena, aún sin esta ley, ¿sí? Versículo 14 y versículo 15, entonces luego explican que la ley no está disponible solamente para unas personas. No solamente es el Antiguo Testamento, sino que también hay una ley que está dentro de nuestros corazones. Es que, versículo 15, que está dentro de los corazones de todas las personas, ¿sí? Y entonces, como está dentro de los corazones de todas las personas,
Todas las personas pueden actuar de forma consciente a favor de Dios o pueden actuar de forma inconsciente. O pueden actuar reprimiendo a Dios y estar diciendo yo no quiero hacer nada para ti, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, en base a esto, tenemos nuestra segunda realidad. ¿Cuál es la segunda realidad? La primera realidad era Dios no hace acepción de personas. La segunda realidad es en cada uno de los hombres, o sea, esta es una realidad acerca de los hombres. En cada uno de los hombres está escrita la ley, ¿sí? La ley moral de Dios. Entonces, absolutamente nadie se escaparía o tendría una excusa delante de Dios, ¿sí? Chequen esto. La primera cosa que dije, la parte de la acepción de personas, es la base para la segunda cosa. ¿Por qué? Porque Dios, consciente de que absolutamente no puede ser imparcial Dios no puede ser imparcial, tomando en cuenta esto, Él crea a todas las personas con un conocimiento de sí mismo, ¿sí? Y con un conocimiento de la ley moral que Él exige, ¿sí? Todos, absolutamente todas las personas podrían, si tuviesen un corazón que está enfocado en Dios, cumplir la ley, ¿sí? Pero como no lo tienen, absolutamente todos actúan en deshonra para Dios, todos quieren que Él no sea su rey, sino que Él se caiga y que esté dentro de lo más bajo y más bajo de nuestros corazones. Y por eso es que hay mal en el mundo, porque nadie quiere escuchar a Dios, ¿sí? Y hay mal en nuestras casas, y por eso nosotros sentimos envidia por las personas, por eso nos peleamos con nuestros padres, por eso estamos yendo a la escuela y en vez de agradecer, nosotros decimos otra vez, no quiero estar en esta escuela hoy, porque nosotros tenemos un corazón que no confía en Dios, ¿sí? Entonces esta es la idea, amigos, y que nos está intentado transmitir Romanos desde el primer capítulo. Chequen, lo que nosotros conocemos son cuatro cosas, ¿ok? 1, la gente sabe que fue creada por Dios. La gente sabe que fue creada por Dios, ¿sí? Absolutamente todos saben que fueron creados por Dios. 2, la gente sabe que debe de honrar a Dios y agradecerle. Debe de honrar y agradecer a Dios, como nos decía el primer capítulo, versículo 20 y el versículo 21. Desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, ¿sí? De manera que ellos no tienen excusa, porque conociendo a Dios, no le honraron ni le dieron gracias, ¿sí? No le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Absolutamente todas las personas conocen a Dios, pero no quieren agradecerles por su vida y tampoco quieren honrarle como a Dios. No quieren decir, Él es Dios, Él merece todo, ¿sí? Sino que simplemente quieren alejarse de eso y le dan la gloria a otras cosas. 3, sabemos que tenemos que hacer las cosas escritas en nuestro corazón. Sabemos que tenemos que cumplir la ley escrita en nuestro corazón, ¿sí? Sabemos que tenemos que cumplirla, pero no la cumplimos, ¿sí? A veces la cumplimos, pero no todo el tiempo, ¿sí? Y sabemos, 4, que los que no la cumplen son dignos de muerte. Están separados de Dios. Los que no la cumplen, sabemos nosotros y saben todas las personas allá afuera que están separadas de Dios. Y a muchos no les importa, ¿sí? Y a muchos te acercas con ellos y les dices, oye, pero ¿estás consciente que hacer mal te está separando de Dios? Y ellos dicen, no creo en Dios. O si existiese Dios, no me importaría en lo absoluto, ¿sí? De modo que nos dice Romanos 1:32, aunque conocen el decreto de Dios, conocen qué es lo que a Dios le agrada y no le agrada, y conocen que los que practican cosas que no le agradan a Dios son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también aprueban a los que las practican. ¿Sí? Es la gran mala noticia del Evangelio. Pero también hay una buena noticia, y esa noticia abunda por sobre toda cosa mala. ¿Sí? Chequen. El último versículo de nuestro pasaje. Dice, versículo 16, este juicio que los van a acusar o los van a defender hoy en día, la ley escrita en sus corazones. Va a llegar otro día, un día de un juicio final, en el cual Dios juzgará, dice aquí, ¿sí? Dios juzgará según mi evangelio. Chequen esa primera cosa, ¿ok? Dios va a juzgar. ¿Qué implica eso que va a juzgar Dios? Que tenemos a un juez bastante grande, ¿sí? Y que lo que más importa para nosotros no es si hoy en día vas a tener riquezas o vas a tener pareja. Lo que más importa para nosotros es si Dios va a dar su sello de aprobación o va a dar un sello de reprobación. ¿Sí? O lo que decía el versículo 13, serán justificados, la realidad tan grande que les decía. Qué realidad tan grande y tan hermosa que podamos ser justificados y ser vistos como buenos delante de Dios, a pesar de que no lo somos. ¿Sí? Y qué realidad tan grande que seamos cambiados en nuestro corazón para ser buenos en verdad, porque Dios juzgará. Ahora chequen otra cosa más de este versículo. No solamente Dios juzgará, sino que la forma en la que va a juzgar, chequen de acuerdo a qué va a ser. No va a ser de acuerdo a la ley, va a ser de acuerdo a el Evangelio. El Evangelio trae juicio consigo. Por eso les digo la mala noticia del Evangelio. Y una mala noticia, porque Dios va a juzgar de acuerdo a su Evangelio. ¿Qué implica su Evangelio? Yo vine a morir por ustedes, para que ustedes me acepten. Si ustedes no me aceptan, no aceptan este Evangelio, y ustedes permanecen en su pecado, de acuerdo a mi Evangelio, juzgo, ustedes no merecen nada, en lo absoluto. ¿Sí? Porque este Evangelio son buenas noticias que tienen que ser recibidas, no tienen que ser rechazadas. No solamente es que Cristo murió, sino que este conocimiento de que Cristo murió por nosotros y por nuestro pecado es lo que hace que sean unas buenas noticias, ¿sí? Para que no nosotros seamos juzgados en esto. Entonces es importante que veamos que Dios va a juzgar, es importante que veamos que va a ser según el Evangelio y que por eso tenemos que estar esparciendo este Evangelio. Y chequen que según ese Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres. No va a juzgar solamente las acciones. Las acciones señalan lo que hay en el interior del corazón de las personas. Y las acciones, aun cuando nadie te ve, también señalan lo que hay en tu interior. Y Dios va a juzgar de acuerdo a lo secreto de los hombres, a lo que nadie vio, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu novio, ni tu novia. Eso es lo que va a estar juzgando Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener dentro de nuestro corazón, en lo secreto, una vida que está amando a Dios, una vida que también se refleja en lo público, pero que está lleno de forma constante en oración, a decirle a Dios, Dios, yo quiero depender solamente de ti. No me importa que alguien más me vea, que yo estoy haciendo esto. Yo quiero hacerlo en verdad, para ti, y solamente para ti. Y el que va a llevar este juicio va a ser Cristo Jesús. ¿Sí? Y Cristo Jesús entonces va a decir, como dice Mateo 7, yo nunca te conocí o yo tenía una relación contigo. ¿Sí? Este Cristo Jesús es aquel que va a estar llevando a cabo este juicio porque la forma en la que nosotros llegamos a Dios es a través de Él, a través de Cristo Jesús. Y ese es el único medio por el cual nosotros podemos conocer al Padre. Es el puente, es el mediador entre Dios y los hombres. Y este Jesucristo es a quien nosotros tenemos que recurrir para el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Basado en eso, amigos, quiero dejarles 3 ideas. ¿Sí? 3 ideas prácticas para que nosotros pensemos y meditemos en nuestra semana. ¿Sí? O el día de hoy o el día de mañana. ¿Sí? Primera idea. Veamos entonces nosotros
Todavía no comienzo la idea, perdón. Veamos entonces nosotros que esto cambia la forma en la que nosotros nos concebimos a nosotros mismos y a los demás. ¿Ok? Primera idea. Ve claramente que hay verdades fijas que provienen de Dios. Ve claramente que hay verdades fijas que provienen de Dios. O sea, sí, este mundo, amigos, no está regido por opiniones humanas. No está regido por lo que yo pienso. Y no estamos, o por lo que tú piensas, o por lo que piensa alguien que está en algún otro país, en cualquier país, ¿sí? Este mundo está regido por lo que Dios piensa, ¿sí? Y por lo que Dios pone. Y es muy importante que veamos que tenemos que tener convicciones de que Dios tiene la realidad y es el único que tiene la realidad. Esto es importante, amigos, porque si nosotros creemos en estas verdades que están en estos 6 versículos, y estas verdades nos hablan acerca de Dios, la primera verdad, que no hay excepción de personas en Él, y nos hablan acerca del hombre, la segunda verdad, que todos tienen la obra de la ley escrita en sus corazones, lo que vemos es que Dios ha formado la realidad de una sola forma. Dios ha escrito en todos exactamente lo mismo. Tienes que conocerme, tienes que cumplir esta ley, tienes que estar viendo que yo soy mayor, ¿sí? Esa es una realidad tremenda, porque a pesar de que las personas dicen, pero para mí es más real esto, eso no es cierto. Ellos tienen esta realidad en sus corazones. Dios la puso. Y ellos, mientras que están negando, nosotros tenemos que decir de forma firme, esta es la realidad. Y quiero anunciártela, porque te amo. Quiero que tú conozcas la verdad y que la aceptes, porque ya lo tienes dentro de tu corazón, pero tienes que aceptarla de verdad. ¿Sí? 2. Esto cambia la forma en la que nosotros nos vemos, no solamente a nosotros, sino a los demás. Entonces, ¿cuál es la segunda realidad? Es que es un privilegio unirnos a anunciar la verdad. Es un privilegio unirnos a anunciar la verdad. O sea, si cambia la forma en la que yo lo veo, primero adquiero convicciones. Yo sé que Dios es la verdad y que todo lo que dice aquí es verdad. ¿Sí? Y estoy consciente de eso, cambia mi vida. También es un privilegio que yo estoy consciente de esto en la vida de los demás y formo parte, gracias a Dios, para poder anunciarles esto. Así como yo se los anuncio a ustedes, que formo parte de hacer esto es un privilegio. Yo les puedo decir a ustedes, amigos, ustedes tienen una ley escrita en sus corazones. Hazle caso a esa ley, ¿sí? Es un privilegio que les pueda intentar anunciar el Evangelio y a través de anunciar el Evangelio que se abran sus ojos, ¿sí? Es un privilegio que podemos formar parte de esto. Y entonces no tenemos que dejar que las personas anden en necedad, porque eso falta de amor. Nosotros tenemos que anunciar, esta es la forma en la que tú tienes que andar, ¿sí? Con Dios, en fe, Dios siendo tu mayor y único tesoro, ¿sí? Y la tercera verdad que quiero que ustedes vean aquí, que es una verdad práctica, es que esto nos da esperanza. ¿Por qué nos da esperanza? Porque a pesar de que está el pecado en el mundo y está cegando a las personas, está haciendo que ellas no vean a Dios. A pesar de eso, Dios está diciendo, yo ya escribí en sus corazones una ley, ¿sí? Yo ya escribí en sus corazones una ley y está profundamente y ustedes entonces no pueden despreciar a nadie, sino que tienen que acercarse con esperanza en absolutamente cualquier persona, sea un asesino, sea un ladrón, sea su hermano o hermana, ¿sí? Absolutamente todos ellos tienen la misma ley implantada dentro de sus corazones, ¿sí? Y ustedes pueden acercarse conociendo, si yo predico el Evangelio y esta persona lo recibe, esta persona va a ser vivificada y va a tener la oportunidad de conocer y amar a Dios. Este tercer punto entonces es, podemos tener esperanza, ¿sí? Ok. En base a esto, amigos, entonces, si puedes, Meni, ayúdame a orar, por favor.
Sí. Ok. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor, queriendo aprender, deseando saber más de ti, Señor, conocerte más. Te agradecemos, Padre, porque hemos sido perdonados de tantas cosas que a veces hasta se nos olvidan, Señor, y tenemos que tener en mente de dónde nos has sacado para recordar el amor que debemos tenerte y el respeto y todo eso, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a predicar tu evangelio para que tú le des esa esperanza a la gente que nosotros tenemos en este momento de esto, Señor. Te damos gracias porque eres justo, Señor, porque podemos confiar en eso y te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener en cuenta esto, que debemos de ser hacedores de la ley, Señor. Debemos hacer la palabra y no solo escucharla, sino practicarla y predicarla, Señor. Gracias, Padre, por todas las personas que se pudieron conectar. Gracias porque pues tú pones esa voluntad de sus corazones. Te pedimos, Señor, que bendiga sus familias, sus casas, sus familiares, que si no hay alguien, si hay alguien inconverso en sus casas, te pedimos que te rogamos, Padre, más bien por su salvación, porque tú tengas misericordia de ellos y nos des valentía para predicar, porque a veces es muy difícil, especialmente dentro de nuestras casas, predicar por miedo a ser juzgados o a que se enojen con nosotros, pero debemos de hacerlo porque pues es una esperanza, Señor, y es la salvación y es la justificación. Y te agradecemos eso también. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, amigos, muchas gracias.